Ayer tuvimos un tiempo muy especial en el café de bienvenida y, y mi esposa les comentaba algo que es muy importante y quiero traerlo hoy. Y es que nosotros allá en esos salones no cuidamos niños. No es un lugar, no es una guardería, no es un lugar donde usted deja a los niños ahí para que no molesten aquí. No, no. En ese lugar los están entrenando, les están enseñando la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, de verdad que mi esposa y su equipo hacen un trabajo muy importante porque en esta casa tenemos mentalidad generacional. Qué bueno poder compartir un domingo más y poder traer una palabra. Hemos venido hablando de Jesús, como Salvador, ¿se acuerdan? Fue nuestra primera enseñanza y hablamos de lo importante que era entender de qué estábamos siendo salvados, de que por qué era necesario un Salvador. Y la semana pasada hablamos de Jesús el Señor. Él no solamente vino para ser Salvador de nuestra vida, sino también para ser el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra casa, el que manda, el que ordena, y nosotros somos sus siervos. Y en la Biblia encontramos una referencia donde Pablo dice, para esto murió Cristo, para ser Señor de los vivos y también de los muertos. Jesús no solo murió para salvarnos, es un regalo inmenso, es un regalo genial. Todos queremos recibir la salvación cuando tenemos el entendimiento de que necesitamos del sacrificio de Jesús, que necesitamos aceptar en nuestro corazón el regalo que el Señor nos da gratuitamente para no pasar la eternidad separado de Dios. Cuando lo entendemos, todos queremos eso. Pero la semana pasada hablamos un punto muy importante, pero no podemos recibir una cosa sin recibir la otra. No podemos recibir solo la salvación sin recibir su señorío, sin entender que de aquí en adelante, desde el momento en que yo decido creer en Jesús y seguirlo, Él es el Señor, Él ordena y yo estoy al servicio de Él y no es Dios al servicio mío. No es Dios bendiciendo todo lo que yo hago, no es Dios ayudándome en todo lo que yo necesito, no es un sirviente. Nosotros pasamos a ser, y la Biblia dice de manera muy clara que fuimos comprados por precio de sangre. Comprados. Eso quiere, y Pablo dice, y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo el que ha puesto su fe en Jesús ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece al Señor. Y por eso lo que el señor Javier ministraba cuando estábamos orando, por eso es tan importante el llamado de Jesús a sus discípulos. El que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y hoy vamos a estar hablando de Jesús el Verbo. Si han visto en la Biblia que aparece que Jesús era el Verbo, ¿verdad? Y además vamos a hablar de el Verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto para nuestra vida? ¿Sí? Para nuestra vida. El Verbo, cuando hablamos de Jesús el Verbo, cuando en la Biblia se empieza a presentar a Jesús como el Verbo, se empieza a hablar de su preexistencia. Se empieza a hablar de que Él era antes que todas las cosas. Y aquí vamos a entrar en unos temas que son bastante interesantes y que generan quizás polémica en algunas estructuras, en algunas denominaciones, pero en nosotros, en nuestra mente finita, genera. Porque a nosotros, los seres humanos, nos gusta entender las cosas. ¿Sí o no? Nos gusta entender, o sea, a nosotros no nos gustan las cosas ahí, pero esto cómo funciona, yo necesito entender cuando uno tiene algo nuevo, uno se siente fuera de lugar, uno se siente incómodo, pero hay cosas en la Biblia, hay cosas del Señor que primero tenemos que abrazar por fe para después comenzar a entender. Y una de esas, ya la hemos hablado aquí, es la Trinidad. Creemos en la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando tratamos de explicar esto, usamos una imagen que se acerca, no es lo mismo. Usamos la imagen del agua. El agua en su estado
sólido, el agua en su estado líquido, el agua en su estado gaseoso. Pero ¿por qué digo que no es lo mismo? Se acerca, pero no es lo mismo, porque un mismo átomo de agua no puede estar en las tres estados al mismo tiempo. Dios sí. Entonces aquí nuestra mente empieza a entrar en distorsión. Empezamos a tener problemas porque necesitamos entenderlo y vamos a hablar mucho de eso y vamos a hablar de otro tema que también genera un poco de discordia en algunos escenarios o de polémica porque no se entiende bien muchas veces incluso desde la Biblia. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice en Juan primero. Juan 1, versículo 18, dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. Diga conmigo, nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, vamos a ir entendiendo por qué es llamado el verbo. El verbo en el griego se puede traducir como la palabra, pero también se puede traducir como expresión, como acción. El verbo se puede traducir como la palabra que se expresa, la palabra viva, la palabra que actúa. ¿Ok? Y es Jesús. Y solo con este versículo podríamos quedarnos toda la enseñanza, pero quiero profundizar en algunas cosas. Dice la Biblia que el Hijo, Jesús, que es Dios, diga conmigo, ¿qué es Dios? Es Jesús y es Dios, nos ha dado a conocer a Dios que nadie lo ha visto nunca. Entonces vamos a ir profundizando por qué era necesario, por qué este nombre tan importante, el verbo y el significado y lo que debería eso estar generando en nuestra vida y en nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Y quiero ir de una vez al primer punto, y es el verbo es la expresión de Dios. Porque este versículo anterior decía que el Hijo nos ha dado a conocer a Dios. Y quiero que sepan esto, miren, la máxima de la vida cristiana, lo más importante, y escúchame bien, si no lo tienes como lo más importante, anótalo. Lo más importante de la vida cristiana es conocer a Dios. Lo más importante de la vida de fe es conocer a Dios, conocer su corazón, conocer su carácter, conocer sus principios, saber quién es Él. Pero la Biblia dice que, número uno, nadie lo ha visto jamás. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Conocemos a Dios porque Él quiere que lo conozcamos. Si no, sería imposible. Nuestra mente limitada y finita no tiene la capacidad de conocer a un Dios tan grande. Si todavía los científicos están averiguando qué tamaño tiene el universo, cuántas galaxias hay, cuántas estrellas, las que se alcanzan a ver, y están hablando de millones de estrellas, y la Biblia dice que Dios las puso ahí y además le puso nombre. Y los científicos no tienen ni idea de cuántas hay todavía, cuántas galaxias. Ese es nuestro Dios, el creador de todo eso. Entonces nuestra mente no alcanza quizás a conocer a un Dios tan grande, pero el verbo, Jesús, es la expresión de Dios. El verbo no es un verbo muerto, es un verbo activo, es la expresión de Dios. El Hijo vino para darnos a conocer a Dios, para que podamos conocer cómo es Dios, para que podamos conocer cómo piensa Dios quizás, para que podamos conocer cómo es el carácter, el amor, el juicio de Dios. En Juan 1, del 1 al 4, aquí es donde conseguimos esta expresión. Dice la Biblia, en el principio ya existía el verbo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. En el principio, no, pero Él no nació allá en Belén hace 2000 y tantos años. Sí, pero Él era desde el principio. En Génesis usted va a encontrar que cuando están creando, cuando están haciendo la creación y van a crear el hombre, Dios dice, hagamos al hombre. ¿A quién más le estaba hablando? Si es Dios. ¿Qué estaba hablando? Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, en el principio ya existía el verbo.
Y usted va a encontrar en el Evangelio de Juan algo que no consigue en los demás evangelios. Todos los demás evangelios se enfocaron en la genealogía humana de Jesús. David, no sé quién, María, y el otro por el lado de José, hijo de David. Y se enfocaron en de dónde venía genealógicamente, humanamente Jesús. Sin embargo, Juan se mete con la preexistencia del verbo. Él decía, sí, él vino un momento, y vamos a hablar de eso, él vino en un momento preciso y se hizo como nosotros, pero él ya existía. El verbo ya existía. Y dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiero que sepan que este es el versículo que han cambiado los testigos de Jehová, que han cambiado, no voy a nombrar todas las denominaciones. Este es el versículo que han tenido que cambiar para justificar su postura de que Jesús no es Dios. Lo han tenido que sacar, lo han tenido que cambiar. Si usted lo revisa, no lo coloqué ahí, pero ellos ponen, en el principio existía el verbo estaba con Dios, y específicamente lo ponen, pero el verbo no era Dios. Pero si usted va a los textos originales, la Biblia dice, el verbo, Juan lo escribió así, el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Así que este es el verbo, este es Jesús, ya existía desde antes. Él estaba con Dios, pero era Dios. Estaba y era, las dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? Aquí empieza nuestro cerebro a chocar. Estaba con Dios y era Dios. Y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Sin él, nada de lo que hay creado hubiese sido creado. Y Juan empieza a hablar con Jesús. Su capítulo 1, su apertura de su escrito es este. Quiero que sepan que este no es un nombre más. Quiero que sepan que él pertenece a otra esfera, a otra dimensión. Él existía desde antes. Pero en Hebreos 1, del 1 al 3, dice esto: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Fíjense lo que la Biblia dice: a este lo designó heredero de todo, por medio de él hizo, ¿qué? El universo. ¿Por medio de quién? De Jesús. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. Y miren lo que la Biblia dice: y es la fiel representación de lo que Él es. Por eso el verbo es la expresión de Dios. Es la fiel representación de Dios. Vamos a hablar en términos de traducción, para que quizás lo entendamos un poquito, ¿verdad? Supongamos que yo tengo aquí en una hojita la solución a tu problema, la solución a tu enfermedad, a tus problemas de finanzas, a tus problemas emocionales. Y yo te digo, aquí está. ¿Cuántos quisieran ese papelito? Todos van a levantar las manos. El problema es que está en japonés. Pero ahí está. Y usted va a agarrar y dice, ¿y qué hago? Miren, Dios se tuvo que traducir a través del verbo, porque era imposible que el hombre llegara a conocer a Dios si no fuera porque el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y nos dio a conocer a Dios. Dios no está en japonés, pero está en un lenguaje celestial que no alcanzamos. Nosotros, nuestra mente no alcanza a entender su juicio, no alcanza a entender su santidad, no alcanza a entender su perfección. Los atributos de la deidad no son cosas que no alcanzamos a entender fácilmente, pero por eso era necesario que viniera la traducción. ¿Se entiende un poquito más, verdad? Que viniera en un lenguaje que pudiésemos comprender. Y la Biblia dice, Él es la fiel representación de lo que Dios es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Salmo 33:6
dice más o menos lo mismo. Hay varios textos que lo dicen. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Ahí estaba el verbo desde antes, pero hubo un momento, y ahí vamos a ir a nuestro punto número 2, donde el verbo se tradujo. El verbo, que es la expresión de Dios, se hizo hombre. Y en un momento, dice el libro de Gálatas, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era necesario porque Dios, desde el principio, usted va a encontrar esto en la Biblia, Dios se ha querido dar a conocer. Ha querido siempre relacionarse con el hombre y ha querido que el hombre lo conozca, pero fue imposible conocer a Dios. Nuestra mente siempre limitada, no encontraba la manera. Era necesario que el verbo, además de la salvación, además de que vino a ser Señor de todo, Rey de reyes, Señor de señores, además que vino a abrir el camino, el único camino que nos lleva al Padre, el único camino a la salvación, también vino para darnos a conocer quién es Dios, para que podamos conocer a Dios. Se traduce en un lenguaje humano, se hace hombre, y esto es importante. ¿Por qué? Porque este es el fundamento de la fe cristiana. ¿Okay? Dios se hizo hombre. Dios no se hizo pasar por hombre. ¿Se entiende? Dios no se disfrazó de hombre. Dios no simuló ser hombre. No, Dios literalmente se hizo hombre por medio del verbo. El verbo se hizo carne. Mire, una de las cosas que comenzó a suceder en la primera iglesia, en el primer siglo de la iglesia, fue que los griegos dijeron, no, pero es que él era Dios y tenía apariencia de hombre, pero no era hombre. Esto fue una de las herejías que empezó en la iglesia en el primer siglo. Él tenía apariencia de hombre, pero no era hombre, era Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que en nuestra mente la matemática 1 más 1 es 2. Menos mal que respondieron. Esa estaba fácil. Entonces, cuando usted le dice, miren, Jesús es 100% Dios. Usted dice, 100% es todo. Pero cuando le dice, es 100% Dios y 100% hombre, y usted dice, ya va. O es 50 y 50, no. Bíblicamente, y este es el fundamento de la fe cristiana, él era 100% Dios, pero en el momento en que se hizo hombre, se hizo 100% hombre. Él decidió limitarse a al espacio y al tiempo como estamos nosotros limitados. Él tenía necesidades, tenía hambre o no, tenía sed, debía dormir, tenía que caminar, no era que él iba volando. Solo caminó hasta sobre las aguas. Él era 100%. ¿Y por qué esto es importante? Porque aunque Jesús no dejó de ser Dios, o sea, Él es Dios, por eso podía ser adorado. Por eso no era idolatría adorar a este hombre. Por eso todo el que se podía postrar en adoración y lo reconocía como Dios, no estaba cometiendo ningún pecado, porque es Dios hecho hombre. El verbo es Dios, hombre. Dios hecho hombre. Dios traduciéndose a un lenguaje que podamos comprender. Jesús existía antes que todo, pero hubo un momento, y quiero que prestes atención aquí, hubo un momento en el que Dios se hizo algo que no era hasta ese momento. Hombre. Dios a través del Hijo, el Verbo, vino y se hizo hombre. Y durante su tiempo en la tierra, Él podía ser adorado. Él afirmó, ya vamos a ver esos versículos, Él afirmó algunas cosas donde Él decía, yo soy Dios, yo sigo siendo preexistente. Pero Él no acudió a ningún atributo de la deidad para hacer ninguna de las cosas que hizo mientras estuvo en la tierra.
Él no sanó como Dios, él sanó como hombre. Por eso él decía, yo no hago mi propia voluntad, yo hago lo que él se limitó. Por eso Filipenses 2:5 es tan importante. Él se despojó, pero no fue que dejó de ser algo, no fue que dejó una posición, no, sino que él decidió limitarse, humillarse para poder venir a salvarlo. Y esto es tan importante, iglesia, porque no fue que un hombre vino a salvarte, fue Dios mismo viniendo a salvarte. No fue que un hombre, a veces separamos mucho las cosas, no, es Dios mismo que dijo, yo mismo voy y salvo a mis hijos, a mi creación. A través, me dijo, pero él no usó todos los milagros que Jesús hizo, los hizo como hombre. Por eso le digo a los discípulos, ustedes harán mayores cosas. Porque si él hubiese acudido a alguno de sus atributos divinos, no podríamos nosotros hacerlo. Pero después Jesús le dice a sus discípulos, pongan la mano sobre los enfermos. Jesús sanó enfermo. Sí, Jesús dice que usted también puede si tiene el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús vivió, incluso de acuerdo en el Getsemaní, Señor, di Padre, si es posible, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sufrió todo lo que él sufrió, no sufrió con algún atributo de la deidad. Lo sufrió siendo hombre. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Todo lo que hizo, él resistió la tentación, él resistió al diablo en Mateo capítulo 4, no como Dios. Él no usó ningún atributo divino para eso. Él como hombre, ¿para qué? Para demostrarnos a nosotros que también podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo y de la palabra. En Juan 8:58 empieza Jesús a tocar algunos temas que son un poco sensibles en el pueblo judío. Cuando ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice en Juan 8:44, versículo antes, ustedes son hijos de su padre el diablo. En verdad, revisen, no me lo estoy inventando. Juan 8:44, él les dice, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes lo que quieren hacer es la voluntad del diablo, el padre de la mentira, que nunca dice la verdad. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, creyeran en lo que yo les estoy diciendo. Y aquí viene él y dice, y Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice el versículo 59, no se los puse, pero lo puede buscar, dicen que lo querían apedrear. Dice, este hombre, porque era hombre, claro que era hombre, pero Jesús está diciendo, es que no soy uno de los profetas que ustedes han conocido. No soy como los otros hombres. Ustedes no han entendido que el verbo se hizo carne. El verbo, Dios mismo se hizo hombre. Entonces, antes de que Abraham, ese que ustedes dicen, ay, es el Padre, es nuestro Padre, antes que él, yo soy. Y dice que lo iban a apedrear por lo que estaba diciendo, porque decían, blasfemia dice, porque se está haciendo pasar por Dios. No se estaba haciendo pasar por Dios, él era Dios. Él era Dios hecho hombre. Y es muy importante. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Juan 10:30 otra vez pasa algo similar. Juan 10, dos capítulos después, Jesús hace esta expresión, dice, yo y el Padre uno somos. ¿Y saben qué querían hacer los fariseos? Versículo siguiente, apedrear. Otra vez, blasfemia dice, porque se hace pasar por Dios. Nunca entendieron. Cuando Pedro, después lo puede revisar, cuando Pedro se levanta después del derramamiento del Espíritu a dar el primer sermón, él le dice, ustedes sacrificaron al Mesías, al Cristo, al Dios que se hizo carne para la salvación de la humanidad. Ese que sacrificaron no era un nombre más, era el verbo de Dios. En Juan 14, del 15 al 16, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Diga conmigo otro consolador. Cuando la Biblia hace esta expresión de otro consolador, quiere decir otro de la misma esencia, otro del mismo calibre,
otro similar o igual. Y estaba hablando del Espíritu Santo. O una vez más Jesús diciendo, el Espíritu, y después les dice, y el Consolador ha estado entre ustedes, porque soy yo, Cristo, el Verbo hecho carne, pero cuando yo me vaya y venga la ascensión, estaré en ustedes por medio del Espíritu Santo. Ya no estaré entre ustedes, sino que estaré en ustedes. Pero es el mismo. Era necesario. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque hoy en la iglesia, en muchas denominaciones, incluso usted va a encontrar algún post en redes sociales donde están las dos. O Jesús es Dios o Jesús es hombre, pero no puede ser las dos cosas. No, bíblicamente, por eso estamos usando la Biblia, bíblicamente Jesús afirmó que era Dios, pero también afirmó que se había hecho 100% hombre. Así que esa matemática de que el 100% lo es todo, en él no aplica. Él es 100% hombre y 100% Dios. Podría entrar en la historia de la transfiguración para explicar algunas otras cosas, pero no me quiero enfocar en este punto. Lo importante es esto. Él resistió la tentación como un hombre, no usó ningún atributo divino para eso. Por eso nosotros, al nacer de nuevo, porque es necesario un cambio de naturaleza, por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Qué no tenía Jesús que tenemos nosotros? Naturaleza de maldad, simiente de pecado. Jesús no tenía eso porque fue engendrado por el mismo Espíritu Santo. No podía venir, no podía ser un hombre más nacido de la simiente de un hombre, porque todo hombre nacido en este mundo nace con naturaleza pecaminosa, con un corazón que se inclina a lo malo, y por eso necesitamos al Señor en nuestra vida. Jesús no tenía eso. Por eso Jesús dice, pero quiero que sepan que este milagro, que es un milagro, Dios hecho hombre es un milagro que no necesitamos entender del todo, solo necesitamos abrazarlo y agradecerlo. Es el milagro más grande, este es el centro del evangelio. Pero esto, Jesús abrió el camino y dice, ahora ustedes al nacer de nuevo se hacen partícipes de la naturaleza divina. Y empieza y dice, y nuestro antiguo hombre, nuestro viejo yo, va muriendo porque tiene que morir. Y entonces podemos resistir el pecado, no nuestras fuerzas humanas y naturales, porque es naturaleza pecaminosa, pero al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, los que nacen del agua y del Espíritu pueden resistir por el poder de Dios la tentación. Pueden hacer cosas de Dios por el poder de Dios en su vida. Así que el mensaje que era celestial, ¿quién es Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Solo podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la máxima de la vida cristiana y solo podemos conocer a Dios por medio de Jesús. Jesús es la expresión completa de Dios a un lenguaje humano para que podamos conocerlo y relacionarnos con él, para que podamos entenderlo de una manera. En Juan 17, Jesús está orando y miren lo que dice. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Pero quiero que sepan, si después usted lo revisa, todo lo que yo le estoy diciendo usted lo puede revisar. Juan 17, Jesús no había ido a la cruz. Jesús todavía no había entregado su vida. Y él está orando y le está diciendo al Padre, yo he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era esa obra? ¿Cuál era? Porque la cruz no había llegado. ¿Acaso no era la cruz? Sí, la cruz formaba parte del plan, pero había una tarea muy importante. Versículo 6, Juan 17:6. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Les he mostrado quién eres. Les he dado a conocer cómo eres Dios, cómo eres Padre. Les he dado a conocer. Esa era una de las tareas más importantes, que ya lo vimos en la Biblia. Él vino a darnos a conocer al Padre. Él vino para que podamos conocer a Dios.
Después murió en la cruz y con eso selló nuestra redención, nuestra justificación y rompió con el poder del enemigo que había sobre nosotros. Pero la tarea, una de las tareas más importantes por las que Él vino fue para darnos a conocer a Dios. En Juan 14, 7 al 9, otra vez Jesús hablando, dice, si ustedes realmente me conocieran, ¿conocerían también a quién? A mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y Señor, dijo Felipe, siempre hay uno, ¿verdad? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Esto fue lo que Jesús dijo. Y por eso en Juan 17, 4 dice, Padre, he acabado la tarea. Les he mostrado quién eres. Les he dado a conocer cómo eres. Ya ellos te conocen. Han guardado tu palabra. Conocen tu carácter porque conocieron mi carácter. Conocen tus pensamientos porque conocieron mis pensamientos. Conocen tus juicios. Conocen tu amor porque lo conocieron a través de mí. El Verbo hecho carne. Punto número 3. Jesús entonces, ese Verbo es el varón perfecto. Un hombre la perfecta humanidad que estamos llamados a seguir, a anhelar y a pedir por medio del Espíritu Santo. Efesios 4:13, cuando habla de que Dios puso pastores, evangelistas, profetas y todo que no son títulos, que no son posiciones, sino que son responsabilidades. Dios toma algunos para edificar a todos, para que todos, dice la Biblia aquí, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿qué? Del Hijo de Dios. Porque solo conociendo al Hijo de Dios conocemos al Padre. Pero miren lo que dice, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dios quiere edificar a su pueblo y Dios está edificando su iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos a conocer al Hijo, pero sobre todo para que todos lleguemos en algún momento a una humanidad perfecta, que se iguala, que se parece, que es igual a la medida de Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Por eso, de eso se trata el cristianismo. Conocer a Dios a través del Hijo y seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas, seguir sus principios, seguir sus pasos. No podemos, familia, no sería posible conocer con nuestra mente, con nuestra lógica, con nuestro intelecto, el amor de Dios, si no lo hubiésemos visto expresado en el Hijo. Por eso es que podemos comprenderlo. Por eso es que podemos conocer el amor de Dios, porque el Hijo nos lo ha dado a conocer. Punto número 4, y con este terminamos. El Verbo se expresa ahora a través de la iglesia. Y esto es muy importante, porque es el Verbo, Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Verbo que preexistía, que era antes que todas las cosas, que en un momento decidió hacerse hombre, no hacerse pasar por hombre, hacerse hombre, hacerse carne para venir a salvarnos. Ahora que está en la majestad, a la diestra de Dios, el Verbo dice, ahora ya no solo tengo un cuerpo humano, no solo tuve carne, sino que ahora mi cuerpo es la iglesia. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora el Verbo, este Verbo, otra vez, vamos a hilar aquí otra vez. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo conoce la gente a Jesucristo? Por medio de la iglesia. Porque ahora Jesús, el Verbo se expresa. Ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ya no fue solo que el momento en que se hizo carne. Ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia.
Efesios 4, no, 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, ustedes, diga conmigo ustedes, a la persona que está a su lado, tú, dígale así, tú. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Y mientras caminó en la tierra, eso fue lo que hizo. Mostró al Padre, pero ahora dice, ahora será la iglesia la que muestre quién soy yo. Por eso la iglesia no es solo un lugar donde nos reunimos, donde la pasamos chévere, cantamos bonito. No es un lugar donde estamos siendo edificados, donde estamos siendo entrenados por Dios. Y donde cada uno de nosotros entiende que forma parte de ese cuerpo de Cristo, que forma parte del mismo cuerpo, que la cabeza es Él, que Él es el Señor, que Él es el que manda, pero que ahora nosotros como su cuerpo vamos a expresar la vida del Verbo. Vamos a expresar la vida de Dios y por eso es que muchos afuera van a poder conocerlo. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y sean mis testigos, vayan y cuenten. De aquí en adelante ya no seré yo en la tierra, sino que seré yo por medio de mi espíritu a través de la iglesia. Efesios 4, del 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todo, por medio de todos y en todos. Hay un solo cuerpo. ¿Sí? Las denominaciones nos las inventamos los hombres. El católico, el carismático, el evangélico, el pentecostal, el bautista reformado. Y créanme, yo iba a poner la lista ahí, pero dije, no vamos a perder el tiempo en eso. Pero la lista es gigante, la cantidad de divisiones y denominaciones que tiene la iglesia. Pero, y otra vez, está bien, que Dios los guíe a todos nosotros, que Dios nos lleve por donde nos quiera llevar. Está bien, cada denominación tiene sus cosas buenas, sus cosas como cualquiera de nosotros. Pero la Biblia dice que hay un solo cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo. Y ahí entran todos. Ahí entran los pentecostales, ahí entran los bautistas, ahí entran los carismáticos, ahí entran los reformados, ahí entran los católicos. Todos. Muchos de los católicos entran ahí. Yo sé que eso no les gusta a los evangélicos escuchar, pero esa es la verdad de Dios. Si hay un católico que ha creído que Jesús es el Señor y Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres, y lo ha aceptado en su corazón, ese forma parte del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, Él es Cristo, la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué es qué? La iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Él es la cabeza. Y así como Él se expresó en carne en un tiempo y manifestó quién es Dios, este es el plan de Dios para la iglesia. Que ahora la iglesia como cuerpo de Cristo le muestre al mundo quién es Dios. Y nos dio, dice la Biblia, y se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Y Pablo dice así, es como si Dios, escúchame bien, es como si Dios rogara, imagínense a Dios rogando, pero es lo que Pablo dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros al mundo, reconcíliate con Dios. El verbo se expresa ahora por medio de la iglesia. Pero ¿saben qué pasa? Estamos tan enfocados en nosotros, en nuestro egoísmo, en lo que nosotros queremos, que no estamos pensando en Jesús, ¿cómo te puedes expresar a través de mi vida? La Biblia nos llama embajadores, la Biblia nos llama representantes, la Biblia nos llama que deberíamos estar reflejando la gloria de Dios. Porque este es el plan de Dios. Romanos 12, 4 al 5 dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros,
y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Necesitamos dejar la mentalidad individual y empezar a tener una mentalidad de comunidad. No es cuántas cosas puedes hacer tú por tu cuenta. ¿Cuánto podemos hacer todos? ¿Cuánto podemos alcanzar todos? Que de verdad podamos desarrollar una unidad entre nosotros, amor entre nosotros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. No porque hacen cosas, no porque hacen reuniones, no, porque se aman. Porque se aman entre ustedes. Termino con este texto para que oremos. Primera de Juan 4:2 dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Y esto es, familia, el filtro. Para todo lo que escuchen en las redes sociales, este es el filtro. Dice la Biblia, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo el que lo niega, dice la Biblia, no lo digo yo, síganlo leyendo en los versículos siguientes, tiene el espíritu del anticristo, no el espíritu de Dios. Todo el que salga por ahí en un post, en una red social diciendo, Jesucristo no se hizo carne, no se hizo hombre. Usted ya sabe. La conclusión de todo esto para que oremos. El verbo que estaba con Dios, que era Dios, un día se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la fiel representación de lo que Él es. Y Él vino con una tarea específica, mostrarnos cómo es Dios, quién es Dios y y para darnos la oportunidad de conocer a Dios conociendo a Jesucristo. Pero hoy el llamado es para la iglesia, donde Jesús dice, ahora ustedes son mi cuerpo. Ahora ustedes son los traductores. Jesús tradujo el mensaje. Ahora ustedes son ahora tradúzcanselo a otros. Lo has entendido, lo has recibido. Qué bueno, tradúcelo a otros. Permítele a otros la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y no lo coloqué ahí, lo tengo aquí escrito para que oremos. Y Pablo dice, ¿cómo creerán en alguien que no han escuchado? En aquel a quien no han escuchado. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Ese es el trabajo de la iglesia. Y no estoy hablando de volvernos, sí, pararnos ahí en la plaza Chacaíto con un megáfono. De eso no se trata. De eso no se trata. Tus amigos, tus vecinos, tienes gente que no conoce de Dios, que no ama al Señor. Voy a ser un poquito crudo, pero bíblico. Que se vayan al infierno. Son personas que se van al infierno. Todo el que no cree en Jesucristo es una persona que se va al infierno. Y si es tu amigo, si es tu familiar, ¿no crees que una expresión de amor sería compartirles de esto? Yo no sé tú, pero yo no quiero a un familiar o un amigo cercano en el infierno. Si ya no quiere, pero que no sea porque yo nunca le hablé. Que no sea porque yo siempre, y cuando me presente delante de Dios y pueda decirle a Dios, Dios, yo le dije, yo le hablé a Él de ti.
Muchas veces le dije, no quiso escuchar, pero yo lo intenté. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo.